Hola, bienvenido a mi canal. Gracias por suscribirte. Déjame saber de qué país me estás dando comentarios. Dale like y compártelo. Antes de nosotros comenzar a despolvar, lo primero que tenemos que pasar es la aspiradora. La aspiradora recoge todo el polvo que está por alrededor. Se pueden usar diferentes tamaños. Una de las cosas son las esquinas. Todas las esquinas cogen polvo, ya que a veces si abrimos la puerta, la brisa la acumula ahí mismo en las esquinas y debajo de los sofás. Eso evita también, otra vez, que el polvo vuelva y se ponga en las mesas después que lo limpia y después pasa la aspiradora. Primero la aspiradora y después limpiar el polvo. Otra cosa que siempre dejamos de hacer es limpiar la ventana. La ventana se debe de limpiar por lo menos 3 veces en la semana. Eso evita que el polvo caiga en los sofás, caiga en las mesas de centro, y a veces también cuando la abrimos el polvo viene de la calle y lo que hace es que vuelve y empolva todo. Así la ventana se deben de limpiar primero. Pueden verlo. Otra cosa son los espejos. Los espejos se deben de limpiar 3 veces en la semana. Cogen bastante polvo y especialmente si lo tenemos por encima de los sofás, se llenan de polvo. Así eso es algo esencial que tenemos que hacer 3 veces en la semana, pero trabajamos dentro y fuera de la casa y no todo el tiempo se puede hacer. Pero si pues tiene un tiempecito, hazlo inmediatamente. Lo próximo es cuando vuelva y pongan la alfombra de centro, pásale la aspiradora. Eso hace que ya esté completamente de que está limpia y el polvo no va otra vez a ponerse en la mesa y en los muebles. Así se quita y se pone nuevamente. Déjame saber qué video te gustaría que yo hiciera para espacio pequeño. Lo próximo también viene siendo los muebles. Los muebles también cogen bastante polvo y hay que pasarle la aspiradora. Por lo menos cuando se hace limpieza profundo 2 veces en la semana. Y acomoda todas tus almohadas. También la tapifunda de almohada tiene la cobertura. Tiene que lavarlo. Eso también hace que el polvo sea mínimo. Ahí pueden ver la otra forma de cómo también organizar las almohadas para sofá que son bastante largos. Este es largo y se puede poner nada más que 4 o 5 almohadas. Depende como el gusto tuyo. Déjame saber otra vez de qué país me está dejando comentarios. Todas las preguntas y respuestas que ustedes tienen para mí son sumamente importantes y hago lo posible de responder rápidamente. Y ahí pueden ver. Y también los sofás pequeños. No todo el tiempo los sofás tienen que estar combinados con las almohadas. Pásale el polvo nuevamente. Le puedes echar algo para que se pongan bien brillosos. También las mesas vuelven y se pueden pasar el polvo solamente dándole, como dicen, un retoque. Libros. Los libros es algo que acumula muchísimo polvo. Así puedes usar esa escobilla que salen mucho mejor. Pone tus adornos. Y también otra vez los espejos. Los espejos, ese spray es buenísimo. Puedes preguntarme en la parte de abajo y yo te daré el link de donde lo puedes conseguir. Lo próximo viene siendo también es cómo mantener nuestros hogares organizados y limpios durante la semana. Este spray es específico para limpiar las mesas de madera. La mesa de madera no se le echa agua. No se le echan químicos porque le quita la pintura. Ese spray, como pueden ver, las servilletas la vieron, está sumamente sucio. Volví, le eché otro retoque y esto yo usé una toalla de microfibra. Eso hace que se le dé ese colorcito brilloso porque así, y también que no se me quede húmedo. Y así eso evita que se me vaya a dañar si se deja mojado. Mr. Clean a mí me encanta. Ese huele casi por más de 30 días. La silla mía yo la limpio con agua fría, un poquito de Mr. Clean. También le puede echar el spray para la tela de leather. Pero sí es que yo lo hago y hasta ahora me ha funcionado y nada me le pasa. Esta mesa es de extensión, es decir, que se pone larga. Esta mesa se pone, se achican. Y eso es bueno para apartamentos pequeños. La extiende cuando tengas visita y la puedes volver a poner pequeña cuando ya todo el mundo se vaya.
y poner estos adornos. Gracias por suscribirte al canal de Iris. Gracias a todas esas personas que me han dado soporte a través de tantos años y todas esas personas que vienen. Duré un tiempo sin hacer video, estaba bastante ocupada. Yo también trabajo fuera de la casa y todo esto es sobre cómo mantener nuestros hogares organizados. Se siente mucho mejor. A mí personalmente, antes yo hacía videos sobre dejando todo desorganizado, ropa en el piso, platos sucios para poder hacer, como decimos, una limpieza profunda. Hoy en día ya yo reconozco que es sobre cómo mantener nuestros hogares limpios y no todo el tiempo es hacer limpieza profunda. Número uno, nos da bastante estrés. Número dos, tenemos que levantarnos temprano el otro día e irnos a trabajar. Entonces cuando uno entra y ve todo desorganizado, lamentablemente todo eso se va acumulando. Así es mejor mantener nuestro hogar organizado. Hay que hacer un horario de todo, los días que se van a hacer la ropa, los días que se van a limpiar los baños, los días las habitaciones y etcétera. So, aquí estoy yo para también darle mucho soporte a todos ustedes, porque también cuando ustedes me ven, yo sé que los ayudo en muchísimas formas. Gracias por suscribirte al canal de Iris. No te olvides de dejarme comentarios y el país que me está dejando comentarios también. Dale like a este video y siempre comparte lo que ayudamos a personas de diferentes maneras. Bye.